en fin, lo que está claro es que si hablamos de objetos de poder, hemos hablado de muchos de ellos, ¿no? La lanza de Longinos, con la que atraviesa el Cayo Cassius Longinos el costado de Cristo, Santo Grial, tantos y tantos, ¿no? Si hay un objeto que no puede faltar es la mesa de Salomón. Pensad que Salomón funda su primer templo aproximadamente en el año 1000, en el 900 y pico antes de Cristo. En el año 70, después de Cristo, es decir, casi 1000 años después, hay un general que posteriormente será emperador romano llamado Tito, que invade Jerusalén. De hecho, es el que deja en pie el muro de las lamentaciones que vemos actualmente. Sí. Y de hecho lo deja en pie después de destruir prácticamente entero el primer templo para que los israelíes, los judíos, recuerden esa humillante derrota. Así se la gastaban entonces. Lo que está claro es que para Tito había algo fundamental, era entrar en ese templo y llevarse los objetos sagrados del pueblo hebreo. Es decir, estamos hablando de la menorá, el candelabro de 7 brazos, estamos hablando del arca de la alianza y estamos hablando de la mesa del rey Salomón. De ella se decía que aparte de ser un ofertorio, que sería muy largo de explicar, ¿no? Una especie de altar mayor donde el sacerdote además una vez al año pronunciaba el verdadero nombre de Dios y eso le confería un poder absoluto, ese nombre estaba escrito en la mesa, se decía también que la mesa era un oráculo del sabio rey. Gracias a ella, como si fuera una especie de espejo a través del cual veía el futuro, él podía adelantarse a los acontecimientos. Vemos que en el año 900 y pico está en el templo. Vemos que en el 70 después de Cristo, si vais a Roma, si vais al Foro Romano, el primer arco que te encuentras es el conocido como Arco de Tito. Ese arco es el que conmemora la victoria del general Tito sobre el pueblo de Israel. Y ahí hay una escena verdaderamente particular. Yo siempre digo que la piedra no deja de ser ese testamento del pasado, ¿no? Que nos cuenta la historia tal y como fue. Tal y como fue. Bueno, pues en esta piedra lo que podemos ver es a las legiones romanas llevando algo similar, bueno, similar no, se ve claramente que es el candelabro de los 7 brazos, la menorá. De hecho, este arco se llama el arco de las 7 luminarias, por las 7 luces. Y justo un poco delante, las legiones romanas lo que llevan es la mesa del rey Salomón. Por lo tanto, vemos que en el 70 después de Cristo la desplazan hasta allí. Está siguiendo esta secuencia cronológica hasta el 400 y pico después de Cristo. Los godos de Alarico invaden Roma, se llevan el tesoro, lo incorporan al tesoro antiguo de los godos y finalmente, para no alargar demasiado esta crónica histórica, termina en Toledo, la capital de los visigodos. Anda. De Toledo, cuando se produce la invasión musulmana, en el siglo VIII después de Cristo, Tarik y Musa, los dos generales omeyas, vienen hasta Toledo con una intención, primero la de invadir el país, segundo la de llevarse la mesa. Pero ¿por qué querían tener la mesa? ¿Representaba más poder? ¿Tenía propiedades mágicas? La principal propiedad mágica era que a través de ella veías el futuro. Imagínate el poder que te da esto, es decir, a la hora de ganar batallas, de ver qué ejército te puede invadir, de ver quiénes van a ser los futuros reyes. Te adelantas, matas a las madres y los reyes no nacen. Es decir, claro, es así. El poder, ese es el poder. El poder de la información. Pero claro, todo esto muta cuando llega el siglo XX. ¿Quiénes están buscando en Toledo precisamente la mesa de Salomón, que se cree que todavía hoy estaría escondida en algún punto de nuestro país? Pues nuestros sempiternos enemigos, ¿no? Los nazis. Llegan hasta Toledo porque están convencidos de que en esa mesa de Salomón está escrito, como os decía, el verdadero nombre de Dios, el Shema Shemaforash. Ese es el final de la cábala, llegar hasta el nombre del poder, porque aquel que lo pronuncia tiene el poder absoluto. Pero es que además esta mesa es un complemento fundamental para el arca. Para tú poder activar ese poder que supuestamente tenía el arca de la alianza y que servía para acabar con ejércitos enteros, lo primero que tienes que hacer es pronunciar precisamente el nombre que aparece en la mesa de Salomón. Y solamente aparece ahí. Y solamente aparece. ¿Cuándo se le pierde la pista? O sea, la última vez. La última vez. Estamos hablando 400, ¿el siglo VIII o...? No. En el siglo VIII es cuando los omeyas llegan a España. Aproximadamente en torno al siglo XII-XIII es cuando se le pierde la pista. Teóricamente es llevada hasta el sur de España para embarcar en un puerto y de ahí se ha llevada a Damasco. El sultán de Damasco, Suleimán I, pide que esa mesa se lleve hasta ahí, la mesa de poder. Me imagino que habrá habido multitud de expediciones en busca de la mesa del rey Salomón. Ha habido, yo también las he compartido, te puedo decir, evidentemente. ¿Y algún indicio de que esté en algún lugar en concreto? Está en el sur de España, seguro. Seguro. Seguro 100%. De hecho, además, los iniciados lo que nos dicen siempre, esta gente, ¿no?, que se dedica a ocultar secretos, dicen que no hay mejor forma de ocultar algo que ponerlo a la vista de todo el mundo.
Y eso es lo que nosotros creemos que se ha producido con este objeto. Pensad que en el siglo XIX hay una secta conocida como los 12 Apóstoles. El barón de Velasco, un noble de entonces, es el que la regenta. Se visten con capas, con cruces blancas, una cosa muy extraña. Y se reúnen en una cripta de Arjona, en Jaén. Allí tienen una lápida, lo que el escritor Juan Eslava Galán ha llamado la lápida templaria, que sería una especie de código encriptado, una especie de mapa que indicaría dónde se encuentra esa mesa escondida y además lo que tiene representado sobre la misma. Todas estas pistas, ¿hacia dónde nos han llevado? Pues no quiero ser chauvinista, pero nos han llevado precisamente a Jaén. Concretamente... ¿Cómo tira? Para que luego os quejáis de mí con Valencia y la paella, de verdad. Oye, y perdóname una cosa, ¿de qué es la mesa? ¿De qué es la mesa? ¿De qué es la mesa? ¿De qué material? Según decía... Buena, supongo. Será buena, ¿no? Según decía Heródoto, era una mesa de oro. De oro. Una mesa de oro que pesaba, decía Heródoto, que pesaba tantos talentos que cuando por fin la consiguieron los romanos de Tito, al parecer el oro se depreció de la cantidad de oro que tenía esa mesa. O sea, imaginemos... Claro, no, esa para la cocina, Juan, no. Escucha, para la cocina, ¿y las dimensiones? Y ni para una mudanza normal. Una mesa, pues mira, más o menos sería un poquito más grande que la que tenemos aquí. Es decir, estamos hablando de unos 3 metros de largo por unos 2 metros de ancho aproximadamente. Lo importante eran las patas. 365 patas tenía. Como beca, agobio de mesa. Una por día. Una por día para meter las piernas debajo. Una cosa, eso para una comida grande es muy incómodo. Eso para sentarte alrededor de la mesa no nos vale. Siempre te da la mesa y es muy incómodo. Te ha tocado la pata, sí, ahí te toca la pata todos los días. Te toca comer abierto de piernas. Oye, si tienes noticias sobre la mesa, ahora cuando vayas a Jaén nos cuentas. Si encuentro una sola pata, os aseguro que os llamaré. Oye, no puedo mi madre, lo mismo está en Sorihuela. La encuentran, pero tienen en Ikea una igual. Lorenzo Fernández, bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, gracias.